tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este su programa, Más de su Palabra. Estamos agradecidos de que puedan acompañarnos, abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión, quiero también dar la bienvenida a nuestros acompañantes que están con nosotros. Génesis Franco, muy bienvenida, Génesis. Muchas gracias, Miguel. Un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros Ronnie Facuse. Bienvenido, Ronnie. Gracias por invitarnos. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor hacemos una oración? ¿Alguno de ustedes quiere orar? ¿Oremos? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Permítenos a todos aquellos que en este momento, sea en esta sala o en otro lugar, estemos abriendo tu palabra. Danos tu guía y derrama tu Espíritu Santo. Gracias por concedérnoslo. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros vamos al relato de la creación, ustedes recuerdan, en muchas ocasiones vio Dios que lo que había creado era bueno en gran manera. Es decir, la vida en este mundo inicia en gran manera. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que el hombre pecó y a partir de ahí el hombre ha sufrido una separación con Dios. Entró la muerte a nuestro mundo, la maldición del pecado. El título de nuestro estudio para el día de hoy, Modelo para un mundo mejor. Y esto es interesante, el título, Modelo para un mundo mejor. Yo quiero preguntar una cosa, ¿es posible un mundo mejor? ¿Ustedes qué dicen? De la parte de Dios, como bien dijiste vos, Dios lo creó todo bueno en gran manera. Dios en su mente tiene la predisposición a hacer todo perfecto. El hombre peca, se separa de Dios, pero cuando el hombre vuelve a Dios, que se rinde, Dios tiene la capacidad de redimirlo. Claro. Amén. Que es posible, Amén. Muy posible. Yo creo que la manera más palpable de que podemos ver que Dios anhela reconstruir la relación con el ser humano, podemos verla en Juan 3:16, que envió a su Hijo único para poder cargar los pecados nuestros. Nosotros no merecíamos que Él hiciera eso. Es más, no merecíamos que Él dé el primer paso para venir a reconstruir la relación con nosotros. Nosotros debimos darlos, pero lamentablemente nuestra condición de pecado no nos permite hacer eso. Pero el Señor en su misericordia se hizo carne y en persona de su Hijo vino a reconstruir la relación con nosotros. Así que sí es posible un mundo mejor mediante Jesucristo. Amén. El título dice un mundo mejor. Yo quiero preguntar, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mejoramiento o mejor, ¿es semejante o equivalente a decir a decir perfección o perfeccionamiento? Es una carrera. No puede ser de la noche a la mañana. Ningún cambio se da de la noche a la mañana, no por Dios, sino por nosotros, los humanos. Nosotros no aprendemos y no tenemos la capacidad de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando contemplamos las Escrituras, tenemos un ejemplo de cuando Dios que quizás que el humano le dio la oportunidad a Dios de mostrar sus planes, y fue el pueblo de Israel, cuando Él los saca de Egipto. Es una historia muy interesante. Es muy interesante. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones en relación a el mejoramiento o perfeccionamiento podemos aprender de esa historia? Para mí, en lo personal, creo que lo que podemos ver es que a medida que el pueblo se rendía al Señor, el mejoramiento comenzaba o iniciaba, a manera de que contemplaban al Señor. Por contemplación somos transformados, nos dice la palabra. A medida que lo contemplaban y lo conocían, el Señor imprimía en sus mentes y corazones el carácter suyo, ese carácter de amor. Y de esa manera podemos ver que a medida que el pueblo estaba con Él, reflejaba eso. Pero cuando el pueblo nuevamente caía, lamentablemente, en su condición de alejarse del Señor, podemos ver que echaba para atrás. Entonces, básicamente, el pueblo de Israel nos enseña a nosotros como pueblo de Dios también, como si nosotros
nos acercamos al Señor, vamos a lograr la talla y perfección que el Señor nos pide. Pero si nosotros nos seguimos alejando, el tiempo en esta tierra se va a seguir prolongando, porque el Señor viene por su iglesia, pero necesita una iglesia perfecta. Entonces, esa perfección se alcanza a medida que pasamos tiempo con Jesús. Un mundo lo componen sus habitantes, pero también el ambiente, la naturaleza. Sí hay un mejoramiento o un perfeccionamiento de la restauración de la relación entre Dios y el hombre, ¿cierto? O mejor dicho, el hombre volver a Dios. Pero ¿qué pasa con la naturaleza, con el mundo? ¿Es posible que va a mejorar? ¿Hay planes en el mundo para mejorarlo? ¿Ustedes qué dicen? Hablando de la naturaleza, hablando del cosmos, de la naturaleza, de la tierra. En sus planes, Dios tiene renovar todo a lo nuevo. Traer todo a como si el mal nunca hubiera existido. Ahora, también es necesario relacionarlo, me parece, con este tema de un modelo para un mundo mejor. Me gusta muchísimo ver cómo Dios en el pasado le mostró a Israel, al pueblo de Israel, cuando por fin estaban en Canaán. Es muy interesante ver cómo ellos recibieron leyes de parte de Dios para regirse, para poder tener una buena convivencia. Cómo pudieron relacionarse con viudas, con huérfanos, con extranjeros. Cómo pudieron hasta darle descanso a la tierra. Cuando empezaste la pregunta pensé que ibas a ir por el lado de la tierra, de esta tierra. Después entendí que te referías a cuando Dios va a renovar todo. Pero también es interesante a que Dios dio leyes también para hasta cuidar la tierra. Como nosotros como humanos, como habitantes de esta tierra que Dios nos regaló, tenemos que también tener cuidado de esta tierra, hasta que Dios nos dé otra. Pero acá también tenemos que cuidarla. Amén, eso es muy importante. Mencionaste tú leyes para relacionarnos, leyes para cuidar la tierra, leyes de economía. Uh-huh. Yo quiero preguntar, ¿qué importancia tiene un código de conducta en relación con el modelo de un mundo mejor? Génesis. Si nosotros vemos que el código de conducta de Dios para con nosotros son los 10 mandamientos, vamos a entender que son básicamente los estatutos de una nación. El Señor en esta tierra de pecado nos está preparando mediante estos estatutos para la nueva tierra y el nuevo cielo que Él nos está preparando, porque Él va a hacer lugar para cada uno de nosotros. Entonces, si vemos, Él nos está dando los estatutos y es porque Él va a ser la cabeza y simiente de esta nación. Y esos estatutos reflejan su carácter, el carácter que Él quiere imprimir en nosotros, lo reitero. Entonces, si nosotros leemos en Éxodo 19, 4 al 6, por favor, Rodney, si me podrías ayudar con eso. Sí, cómo no. 4 al 6 dijiste. Sí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y el 6 también? Sí, por favor. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Si vemos, estos estatutos son para imprimir eso justamente, real sacerdocio, gente santa. Entonces, estos mandamientos van más allá de decir, yo no mato, pero si yo dentro de mí también estoy guardando odio y rencor a mi corazón. Nosotros vemos que en Mateo 5, todos los versículos que se refieren a Mateo 5 nos está hablando ahí el Señor sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio. Entonces, estas leyes van más allá del simplemente hacer algo, sino también imprimen en el carácter de la persona qué es lo que está en la mente y en el corazón. Entonces no solamente necesita actos, sino también en pensamiento y palabra. Es hermoso lo que dice ella, porque cuando Dios, que tenía un pueblo, no le da las leyes, que por cierto, hay que hacer un paréntesis ahí, porque al día de hoy, naciones que tienen una herencia cristiana, hasta el día de hoy basaron su sistema legal en esas leyes. Estamos hablando de no matarás, la verdad que es algo muy interesante, como hasta el día de hoy algo tomaron.
Pero lo que decía ella también es muy importante, porque cuando Dios llama a su pueblo, no lo llama solamente para que se lleven bien. Dios quería darle al mundo luz a través de Israel. Era muy profundo lo que Él estaba tramando. Para empezar, Él estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, que le renovó a Isaac, que reiteró con Jacob. Pero cuando ya tenía Israel, llevó a cabo un plan de mostrarle al mundo lo maravilloso que Él era. No que era Israel, que Él era. Y todo apuntaba a Él. Y por supuesto a Jesús. Pero siempre con la intención de que los demás vean lo que Él quería hacer. Exactamente, y como dice Rodney, era tal el punto en que ellos iban a ser realmente la sal de la tierra. La oportunidad que tuvo el Israel en ese momento y la que nosotros tenemos ahora de ser la sal de la tierra es increíble, porque si nosotros vemos, cada uno de los mandamientos que el Señor dio es justamente para ir rompiendo el ego, rompiendo el yo, dando la mano al hermano nuestro, ayudándole, manifestando eso que el Señor quiere que manifestemos. Y cuando miren a la persona haciendo esto, no van a ver a Génesis, no van a ver a Rodney o a Miguel, van a ver a Jesús reflejado en esa persona. Ya que tú mencionas los mandamientos y mencionas a Cristo, yo quiero profundizar un poco aquí. Es algo acerca de la justificación. Y es en forma de pregunta. Un código de obras o de conductas, que son leyes, que son externas, es garantía para un genuino cambio completo, perfecto, acabado, para un mundo nuevo. ¿O crees o debemos de creer que es necesario un cambio interiormente? Es que mira, es sencillo. Cuando nosotros leemos en Gálatas acerca de los frutos del Espíritu Santo, yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado que nosotros vemos que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y tú dices, Señor, yo no tengo eso. Precisamente es porque no va a salir de ti. De ti solamente va a salir todos los frutos de la carne, porque lamentablemente somos pecadores. Entonces la única manera de que esos frutos del Espíritu Santo estén en nosotros es precisamente si el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces para mí esa sería la respuesta. Y en cuanto al tema de obras, el Señor es quien pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. No tenemos de qué jactarnos en cuanto a la justificación, porque nada hemos hecho. Incluso el querer, Él lo pone en nosotros. El hacer, Él lo obra para bien de nosotros. Entonces no hay nada de qué jactarse. Amén. Y Ronnie, por supuesto que estas obras, cuando Cristo mora en nosotros, las obras se ven, se manifiestan. Las obras de Él no son nuestras, la vida de Él en nosotros. Y por eso es que Él nos pide, nos manda a que estos estatutos tengan beneficio para nuestros semejantes. ¿Y qué nos dice lo que le dijo al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que le dijo acerca de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos? ¿Qué tenían que hacer con ellos? Y sus bienes, ¿qué es lo que tenían que hacer también con el diezmo, con los bienes que ellos obtenían de trabajar la tierra y cuidarla? Es muy interesante que toques el tema de los diezmos, porque es un tema de estudio y que quizás nosotros cuando analizamos a la ligera la Escritura, creemos que el 10% de nuestros ingresos y hasta ahí llegamos. Pero si vemos lo que Dios le había ordenado a los israelitas, el 10% era un punto de partida. Como dijiste vos, tenía un objetivo y siempre era el prójimo. Y déjame leerte en Éxodo 23:9, refleja lo que ha dicho en otras ocasiones, por ejemplo en el 22:21 también, pero voy a elegir este pasaje. Dice, no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis qué se siente el extranjero, ya que extranjero fuisteis en Egipto. Ellos cuando estaban en la tierra nueva, Dios primero que quería hacer era recordarles de dónde los había sacado. Y Génesis anduvo por ahí cerca con lo que citó de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y porque dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable.
Pero acá pasa más o menos lo mismo. Los sacó de Egipto para que sean luz, pero sin olvidarse que los sacó de Egipto. Entonces Dios se los recuerda. Y con el diezmo es muy interesante que ellos, un israelita dice que aproximadamente, si cumplía con todas las leyes, estaba dando entre 1/4 y 1/3 de sus ingresos anuales. Es muy interesante, porque hay que ver el destino que tenían. Y no solo era dar el diezmo al templo y a los levitas, a los sacerdotes. ¿Qué más? También estaba el hecho que se apuntaba a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Entonces, nosotros dejamos como muy de lado lo práctico que había sido Dios en el destino del dinero. Dios había sido muy práctico y justo afuera de cámaras hablamos con vos que Dios no necesita dinero. ¿Por qué Dios no va a pedir dinero? Era para que nosotros aprendamos a ser humildes y para que nosotros aprendamos a desarraigar de nosotros ese es mío y reconocer que es de nuestro Creador. ¿Y cómo reconocemos que no es de nuestro Creador? A través del prójimo. Porque Jesús bien lo resumió. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pensamos en el prójimo, estamos pensando en Dios. Si nos damos cuenta, al menos en mi Biblia, Éxodo 23 comienza con deberes hacia el prójimo. Sí. Si nosotros Tal tomamos cual. en cuenta, yo ahora en la mañana cuando estaba leyendo todo esto y decía, Señor, es que si cada persona nos pusiéramos en este plan que tú tienes en Éxodo 23, todo de verdad dejaría de ser corrupto como es ahora. La sociedad dejaría de ser corrupta como es ahora. Porque dice, no propagarás falso rumor. Ahí comenzaríamos a solucionar los problemas para cada uno de nosotros. Si vemos cada uno de esos detalles y yo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces yo he caído en cada uno de estos puntos, yo no he cumplido. ¿De qué manera yo puedo llegar a cumplir? Y cuando leía la escuela sabática, me hacía reflexionar. Moisés fue llamado a pasar más tiempo con Dios, quien le daba instrucciones y detalles sobre cómo poner en práctica estos mandamientos en la sociedad israelita. Para mí fue la respuesta total, porque yo dije, wow, Señor, la única manera de que yo puedo cumplir cada uno de estos deberes hacia mi prójimo es contemplándote, es pasando tiempo contigo, es que tú mediante tu Espíritu Santo me digas, este es el camino por el cual tú debes seguir. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, ni a un extremo ni a otro. Esto es lo que tú tienes que hacer, que el Espíritu Santo me amoneste a hacer esto para mi prójimo. Entonces Amén. es muy interesante. Regresando al sistema de economía en el pueblo de Israel, ¿había pobres? Es muy interesante porque con todas las precauciones que había tenido Dios, no debería haber habido pobres. Pero sí había humanos que tomaban malas decisiones. Sí había personas que se alejaban de Dios, personas que malgastaban o por alguna otra razón perdían lo que tenían. Pero aún así, Dios tenía amor para con ellos. Y ahí entramos a un tema que también estábamos viendo, que es el año del jubileo. ¿Cómo? ¿En qué consiste ese sistema? El año del jubileo es algo que proporcionó Dios, que cada cierta cantidad de años la tierra volvía a su dueño original. Básicamente. Es decir, la familia perdía por cualquier razón esa propiedad, sus bienes, Exacto. pertenecían a otra persona. Exacto. Pero no se lo quedaba para siempre aquella persona, sino que tenía la obligación, o mejor dicho, debería ser por amor, devolverlo al dueño original, ¿cierto? Como vos decís, debería ser por amor. Pero aunque no fuera por amor, en la sabiduría de Dios le iba a volver. Era muy simple. Una persona por X razón tenía que vender la tierra para seguir sobreviviendo. Pero si una persona no tiene tierra, en ese contexto de que vivían de la tierra, no tenían más que ser esclavos o perder la situación que tenían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Venderlo. ¿Pero hasta cuándo lo vendían? Hasta el próximo año jubileo. Entonces ese era un tope que tenía Dios. Un tope que le ponía a la sociedad y cuidaba de que la familia no caiga para siempre en la desgracia. Es muy interesante.
Yo creo que también era para hacernos dar cuenta de que nosotros no somos dueños de la tierra en la cual estamos pisando. Básicamente, así como dio estatutos, Él es el soberano, Él es el dueño. Entonces nos hace dar cuenta que ni siquiera el suelo en el que nosotros estamos pisando es nuestro. Ni siquiera el alimento que estamos comiendo es por nuestra propia voluntad. Al contrario, en su misericordia, Él nos envía lluvia, Él hace crecer el alimento y de esa manera nos mostraba bondad para la persona que había adquirido el terreno. Y como Dios estaba mostrando bondad para con esta persona debía mostrar bondad para con su prójimo, dándole el año del jubileo para que él también pueda disfrutar de esa tierra. Para los que quieren por ahí ver dónde está en Levítico 25. Y justo me llamó la atención el versículo 23 de Levítico 25. Fíjense que dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, como dijo Génesis, es mía, es de Dios, no era de ellos. Y para mí, vosotros sois peregrinos y huéspedes. También hay que remarcar que eran huéspedes. Y alguien que era huésped para Dios está siendo atendido con el mayor amor del mundo. Pero es muy interesante porque, y hay otro comentario, cuando nosotros, en la escuela, en la universidad de economía, en un momento los que hemos pasado por ahí, hemos escuchado un concepto, quizás por afuera también, porque un concepto muy conocido es de economía clásica. Un pensador que decía que había una mano invisible que controla la economía. Interesante. Es muy interesante y la verdad que digamos, si queremos analizar la situación actual, pero para no salir del tema, Dios era esa mano invisible, pero que el pueblo de Israel sabía quién era. Y nosotros deberíamos saber quién es esa mano invisible que nos va guiando. ¿Sí? Siempre recordar que nosotros estamos de pasada por esta tierra, pero no somos solamente peregrinos. Acá me dice que también somos huéspedes. Amén. Él moldea con sus manos el modelo para un mundo mejor. Y hablando de ser huéspedes, si vemos también en Hebreos 11, todos los padres de la fe no fijaron sus ojos en los bienes materiales en esta tierra. Ellos dicen que miraban allá a lo lejos a esa patria celestial que cada uno de nosotros debe anhelar. ¿Cuál es esa patria? ¿Podrías mencionarnos? La patria que el Señor nos está trayendo, la Nueva Jerusalén. Nuestro tesoro no es en esta tierra. Nuestro tesoro no son las posesiones que tenemos aquí y con egoísmo nosotros las resguardamos solo para nosotros sin compartirlas con los demás. Nuestro tesoro está allá en el cielo donde mora nuestro Señor y viene pronto. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace en esta hora, Ronnie? Siempre contemplando desde el tópico que hemos tratado de abordar esta noche, de cuál es nuestro papel en esta tierra, creo que es necesario recordar que Dios quiere darnos bendiciones que son de Él, no son nuestras, que Dios nos da bendiciones, pero que tienen que ser de bendición para los demás, porque Dios nunca le da a alguien para que se quede con todo. Su Hijo, quien era heredero de todo, se humilló para darle todo a los demás. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos. Hablando de este tema, en Deuteronomio 26, en el versículo 11, es hermoso el pasaje del 1 al 11, pero quizás para darle un cierre. En el versículo 11 dice lo siguiente: y te alegrarás por todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. También se alegrarán contigo el levita y el extranjero que está en medio de ti. Hubiésemos tenido que tener horas para hablar de todas las cosas, cómo Dios le proveía al extranjero, cómo le proveía al levita, cómo le proveía a los huérfanos y a las viudas. Pero cuando Dios bendecía una familia, básicamente lo que tenemos que ver es que bendecía no solo a la familia. Si Dios te da bendiciones, no es solo para que lo goces vos y tu familia. Es también para que lo goce tu prójimo. Si tenés una casa, ¿a cuántos invitas a tu casa? Si tenés un auto, ¿a cuánto le haces un favor de llevarlos al centro de la ciudad? Si necesitan hacer un viaje. ¿Hasta qué punto nosotros somos solidarios con nuestro prójimo? Hay que pensar que nosotros tenemos regalos del cielo y no son solo para nosotros, son para invitar al resto. Amén. Génesis. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodney y vuelvo a reiterar, la única manera en la que nosotros podemos hacer esto, la medida en la cual nosotros
demos de nosotros, de nuestro carácter, de nuestro yo a Jesucristo, soltemos el yo, a esa misma medida el Señor va a poner su carácter y su amor en nosotros. De la misma medida en que nosotros extendamos nuestra mano. Si nosotros vemos, la persona que da con la mano abierta y la que recibe, la cierra. Entonces, si nosotros solamente estamos acostumbrados a recibir, ¿cómo vamos a recibir la bendición? Si al tomar lo que nos están dando, estamos cerrando la mano. Aprendamos a dar para que a medida que demos, el Señor nos bendiga. Y no solamente estoy hablando de una bendición material, sino que la bendición que va más allá de lo material, la bendición que es mucho más importante que lo material. La bendición que es el Santo Espíritu morando en nosotros. Que eso va a ser la garantía para que nosotros vayamos a aquella patria celestial a la cual el Señor nos llama. Amén. Quiero concluir leyendo un texto en Apocalipsis, el capítulo 21, hablando acerca de el cielo nuevo y la tierra nueva. Creo que estos pasajes nos tienen que traer esperanza a nuestra vida. Dice, es una promesa. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El versículo 3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una palabra que nos trae felicidad y gozo en medio de este mundo. Muchas gracias, Génesis. Muchas gracias, Ronnie, por habernos acompañado. Por favor. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Te invitamos nuevamente para nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.